5, 7. Soy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach, hogar de Neurosurgical TV. Es una otra charla en Parkinsonism desde Cuenca, Ecuador. Y déjame introducir el jefe de esa organización, Carlos Yumaguano. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Gracias, John, nuevamente por esta posibilidad de poder compartir el último taller de esta temporada organizado por la Fundación Parkinson Ecuador. El día de hoy tendremos la oportunidad de abordar el tema que es bastante importante, ¿no? Y es una de las patologías principales a nivel mundial, como es la enfermedad de Alzheimer y sus alteraciones psiquiátricas y cognitivas que abordan este tema. Para este día tendremos la presentación de 3 importantes expositores y iniciaremos con la doctora Margarita Veiga, especialista en neurología, formada como especialista en Brasil. Nos abordará con el primer tema sobre enfermedad de Alzheimer y sus características. Muy buenas tardes, doctora Margarita Veiga. Muy bienvenida y esperamos que enriquezca nuestros conocimientos. Buenos días, doctor Carlos. ¿Cómo están? Buenos días con todas las personas que nos están viendo. ¿Ya puedo empezar la presentación? Sí, por favor. ¿Empezar ya? Ya, perfecto. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar un poquito de las generalidades acerca de la demencia de Alzheimer. Primero tenemos que tener claro el concepto de demencia. Demencia no es un sinónimo de Alzheimer. Alzheimer es un tipo de demencia. Ahora, ¿qué es una demencia? Una demencia es el grupo de síntomas y signos que nosotros vemos en los pacientes causada por la pérdida de sus habilidades cognitivas. Todos nosotros tenemos funciones cognitivas principales como son la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas que se definen como la capacidad de nosotros planificar y ejecutar un plan. Tenemos la capacidad visoespacial que nos ayuda a nosotros a orientarnos y tenemos también las funciones de memoria que son las que prácticamente, las dos últimas son las que prácticamente más se ven afectadas en la demencia de tipo Alzheimer. Nosotros hablamos de demencia cuando la alteración en cualquiera de estas habilidades cognitivas nos lleva a una pérdida de independencia para las actividades de la vida diaria del paciente. Ahora, dentro de las demencias tenemos una clasificación bastante conocida, siendo que se divide en demencia tipo Alzheimer, que es la que hablaremos el día de hoy. Tenemos también la demencia vascular, demencia frontotemporal, la demencia de Parkinson y cuerpos de Lewy, y tenemos un grupo de demencias que llamamos de demencias secundarias, que son secundarias de enfermedades metabólicas como diabetes, hipotiroidismo, demencias secundarias a un trauma cráneoencefálico como por ejemplo accidentes de tránsito y demencias secundarias por enfermedades carenciales, sobre todo por déficit de vitamina B12. Además tenemos demencias secundarias por infecciones. Una demencia que está apareciendo nuevamente es la demencia por neurosífilis. La importancia de poder nosotros clasificar a las demencias y saber si es que es una de las demencias tipo Alzheimer o vascular o una demencia secundaria es que el tratamiento a largo plazo se cambia. Las demencias secundarias, que son secundarias a enfermedades metabólicas, traumatismos, podemos nosotros buscar causas reversibles de la enfermedad. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de demencia tiene nuestro paciente. Ahora, algo que se escucha muchísimo es la existencia de la demencia senil. En realidad, demencia senil es un término antiguo que se utilizaba para definir la pérdida de capacidades del paciente para valerse por sí mismo y cuando no conocían la causa específica que causaba esta pérdida de capacidad. ¿Sí? La demencia senil no existe. En realidad, el envejecimiento no es una causa de demencia. No es normal que una persona mayor pierda su autonomía, pierda su capacidad de valerse por sí mismo. Si una persona mayor pierde la capacidad de valerse por sí mismo, ya sea porque no puede comunicarse bien, no puede recordarse las cosas, se pierde, ya estamos hablando de una demencia del tipo de cualquiera de las que están aquí encima, ¿sí? Porque el término senil no existe. El envejecimiento no debería venir con una pérdida de capacidad para valerse por sí.
Es normal que en el envejecimiento sí disminuya un poco las funciones cerebrales superiores, ¿sí? Un poquito de pérdida de memoria, que a veces sea necesario recordarle las cosas a los pacientes, que a veces no sepan bien qué día es, pero cambios mínimos que no nos van a afectar en el día a día. Ahora, hablando específicamente de la demencia de Alzheimer, es la causa más conocida de demencia, siendo responsable de hasta 80% de los casos. Es más evidente en mujeres que en hombres, probablemente por la expectativa de vida. La demencia de Alzheimer, la incidencia es mucho mayor en personas mayores de 65 años. Sin embargo, existe demencia de Alzheimer que inicia antes de los 60 años, incluso a los 40 años. En este caso, hablamos de una demencia de Alzheimer tipo familiar. En la demencia de Alzheimer, lo que más nos llama la atención es el compromiso de las funciones de memoria y las funciones visoespacial como síntomas iniciales de la enfermedad. Para la demencia de Alzheimer tenemos factores de riesgo. Entre los que no podemos cambiar, que son los no modificables, está el factor de riesgo de la edad. En personas de 65 años está evidenciado que por lo menos un 5% ya tienen una demencia de Alzheimer. Esta cifra va aumentando conforme va pasando los años, siendo que en personas mayores de 80 años de edad, hasta un 50% de ellos ya tienen enfermedad de Alzheimer. Entonces, ante la edad no hay mucho que se pueda hacer. Otro factor no modificable es la genética. Existe una enfermedad de Alzheimer que es la que inicia antes de los 40 años de edad o a los 40 años, que es una enfermedad de Alzheimer temprana. Esta de aquí tiene un factor genético muy importante. Todos los pacientes que nosotros vemos jóvenes con características de demencia de Alzheimer, tenemos que pensar que lo heredaron de alguno de sus padres. No así los pacientes mayores. No siempre la enfermedad de Alzheimer se hereda. ¿Sí? Cuando la enfermedad de Alzheimer inicia con síntomas pasados los 65 años de edad, no quiere decir que todos los familiares van a tenerla o que esta persona la heredó. Y tenemos factores de riesgo modificables en la demencia de Alzheimer, como por ejemplo la baja escolaridad. Personas que tienen pocos años de estudio son mucho más susceptibles a sufrir esta enfermedad. El tabaquismo es un factor de riesgo muy importante que nos aumenta muchísimo el riesgo de enfermedad de Alzheimer, probablemente por el riesgo o daño de los vasos sanguíneos cerebrales y de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo en realidad. Además, tenemos como modificable las enfermedades crónicas. Es evidente que las personas con enfermedades cardíacas, personas con diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo, están en un riesgo muchísimo más alto de tener enfermedad de Alzheimer. Así como la obesidad, que también es una enfermedad crónica, nos aumenta mucho el riesgo, sobre todo porque la obesidad viene de la mano con el sedentarismo y con una dieta inadecuada. Ahora, aquí va una parte un poquito médica, para entender cómo se origina la enfermedad de Alzheimer, cómo inicia en nuestro cerebro la enfermedad de Alzheimer. Lo primero que vamos a tener son cambios anatómicos. En estos dos gráficos de aquí podemos ver los culpables prácticamente de la enfermedad de Alzheimer. La placa amiloide, ¿qué es esto de aquí? Esto de aquí es una acumulación de una proteína, de una parte de una proteína normal que se llama beta amiloide. Esta placa de aquí es una acumulación que existe fuera de las células, entre las conexiones de neurona y neurona. Esta de aquí se va acumulando con el pasar de los años, junto con esta acumulación también de una proteína normal, pero que ya está dentro de la neurona. Esta proteína anormal causa que la neurona muera. Entonces tenemos una combinación de una proteína normal que interrumpe las conexiones entre las neuronas y una proteína normal que es causante de la muerte neuronal. Con estos dos tipos de proteínas anormales que se acumulan tanto dentro como fuera de la célula, inicia la enfermedad de Alzheimer. La primera parte afectada del cerebro se llama córtex entorrinal. El córtex entorrinal es esta parte de aquí. Se encuentra cerca del hipocampo. El hipocampo es el área del cerebro encargado de la memoria. Entonces, cuando ya estamos en un estadio 1 o 2, pueden haber pequeños olvidos, pero realmente no tenemos una clínica muy marcada. No hay mucha evidencia de enfermedad aún. Cuando estas proteínas anormales empiezan ya a acumularse en otras áreas cerebrales, como el córtex límbico, como el área límbica que es esta de aquí,
los pacientes tienden ya a tener cierta alteración en la personalidad y en el comportamiento. Y finalmente, cuando estamos en un estadio mucho más evidente de enfermedad, que es el 5 y el 6 según la clasificación, estas proteínas anormales se han acumulado ya en la corteza cerebral, en la parte que recubre el cerebro, sobre todo ocupando ya el área de hipocampo, que es esta de aquí encargada de memoria, y el área del neocórtex del lóbulo temporal, que también es encargada de memoria. Posteriormente va progresando hacia otras áreas del cerebro, como porción frontal, y después se extiende ya hacia todo el cerebro. Aparte de tener estas proteínas anormales que van progresando y causando peora de los síntomas de Alzheimer, tenemos unos cambios a nivel de neurotransmisores, cambios de acetilcolinesterasa, cambios de la serotonina. Los cambios de la serotonina justifican muchísimo los síntomas depresivos que pueden venir antes o junto con la enfermedad, y los cambios en los neurotransmisores de la noradrenalina justifican mucho también los síntomas de alteración de comportamiento de los pacientes. Tendremos una charla con nuestra colega psiquiatra que nos explicará un poquito mejor todos los cambios de comportamiento y personalidad. Entonces, basados en saber que esta proteína normal se acumula y va progresando, nosotros podemos ir llegando a un diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de Alzheimer? Nosotros primero vamos a tener una historia clínica en la cual normalmente el familiar o el paciente se queja de un trastorno de la memoria, se queja de que va perdiendo progresivamente la memoria y debe estar por lo menos presente esta queja por 6 meses. Nos dicen que se olvidan claves de contraseñas del banco, claves del celular, se olvidan de fechas importantes, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta muchísimo que estos olvidos no pueden ser de un día para otro. No puede venir el paciente a decirnos, de ayer para hoy no me acuerdo nada, porque ya no estamos hablando de enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Es un cuadro progresivo de pérdida de memoria por historia clínica. Y en el examen neurológico, nosotros tenemos como neurólogos que excluir otras enfermedades. Tenemos que buscar signos de focalidad o signos extrapiramidales que nos pueden hablar de otras enfermedades, no necesariamente Alzheimer. Nos apoyamos muchísimo para el diagnóstico en la evaluación neuropsicológica. Nuestro colega Felipe Matobella nos va a un poco más de cómo se hace la evaluación neuropsicológica. Es un método objetivo de saber si hay cambios o no hay cambios reales en la queja de memoria de los pacientes. Nos apoyamos por el diagnóstico en exámenes de laboratorio. Nosotros debemos descartar causas infecciosas, déficit de vitamina B12, por ejemplo, y debemos tener un buen control de las enfermedades que tiene nuestro paciente, además de la pérdida de memoria. La gran mayoría, al ser adultos mayores, ya tienen enfermedades como colesterol alto, problemas de diabetes, entonces nosotros tenemos que, mediante exámenes de laboratorio, ver que esta área esté bien tratada y bien controlada. Otra forma que nos apoya muchísimo al diagnóstico es el examen de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que cubre al cerebro y a las meninges. En este líquido nosotros lo que buscamos es la presencia o ausencia de las proteínas anormales que les comenté que son culpables por la enfermedad de Alzheimer. El líquido cefalorraquídeo de un paciente con Alzheimer nos viene con una proteína beta amiloide disminuida, ya que esta se acumuló dentro del cerebro, y con un aumento en la proteína tal o tal fosforilada, que es la otra proteína culpable por la enfermedad de Alzheimer. También en el líquido cefalorraquídeo tenemos la obligación de descartar otras enfermedades, como ya mencioné, la neurosífilis, que es una causa de demencia, y enfermedades infecciosas en general. En la imagen, los exámenes de imagen nos apoyan muchísimo para el diagnóstico también. Cuando tenemos enfermedad de Alzheimer, nosotros vamos a ver aquí un paciente normal, un paciente solo con queja y todavía sin alteración de su vida diaria, y un paciente con Alzheimer. En la resonancia podemos ver que el tamaño de esta área de aquí, que es la área de memoria, el hipocampo, va disminuyendo conforme va progresando la enfermedad, al igual que el volumen del cerebro que tenemos de paciente normal va también disminuyendo conforme va progresando la enfermedad. Existe una tomografía que se llama PET scan. Este tipo de tomografía lo que hace, detecta la acumulación de la proteína normal que se encuentra en la enfermedad de Alzheimer
y nos ayuda a hacer un diagnóstico precoz. Incluso cuando el paciente tiene recién quejas de alteración de memoria, nosotros ya podemos ver cambios a nivel del cerebro de acumulación de proteína normal, que es esta parte roja de aquí. En un cerebro de una persona que no tiene Alzheimer, esto va a estar completamente azul, va a estar normal. Y parte del diagnóstico, sobre todo en pacientes que inician con los síntomas de Alzheimer antes de los 60 años de edad y que tienen familiares, historia de padre, madre, hermanos con síntomas similares, es la genética. Nosotros deberíamos hacer test genético exclusivamente en ellos. No se recomienda test genético en todas las personas con queja de memoria o todas las personas con enfermedad de Alzheimer o sugestiva de enfermedad de Alzheimer. Entonces, basados en toda esta lista que tenemos aquí, que son los criterios de Dubois, nosotros hacemos ya el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y podemos pasar a determinar en qué etapa se encuentra nuestro paciente. Tenemos unas etapas en las que los síntomas y signos no son tan evidentes. Una etapa preclínica, que simplemente se puede ver cambios a nivel cerebral en donde ya hay acumulación de proteína normal, pero el paciente no tiene absolutamente ningún síntoma. Esta fase de acumulación de proteína normal y de cambios químicos puede anteceder por lo menos unos 10 años al inicio de síntomas de pérdida de memoria. Después de esto tenemos el declinio cognitivo. Declinio cognitivo es cuando el paciente ya tiene queja de cambios leves en su memoria, cambios en el pensamiento, tiene dificultad para recordar información, recordar nombres de personas que le acaban de presentar, normalmente pierde objetos como las llaves del celular y su vida diaria todavía no está afectada por estos síntomas. El declinio cognitivo no siempre va a ser causante de enfermedad de Alzheimer. Una persona que tenga estas quejas no siempre va a tener demencia. Puede ser que también tenga otras enfermedades, ansiedad, depresión, alteraciones de atención, que no es igual a tener una demencia. Entonces, no todas las personas que tienen declinio cognitivo pasan a tener Alzheimer, pero cuando lo hacen, ya se afecta su calidad de vida y hablamos de un Alzheimer en etapa leve o etapa inicial. El paciente se queja muchísimo de pérdida de memoria para eventos recientes, se hace muy repetitivo, cuenta la historia varias veces, pregunta las mismas cosas varias veces, tiene mucha dificultad para resolver problemas que al ser un proceso legal el paciente lo encuentra muy complicado, va perdiendo poco a poco la capacidad de cuidarse por sí mismo, va perdiendo horarios, pierde citas médicas, tiene cambios en la personalidad, se da cuenta de que hay algo que no está bien y el propio paciente empieza a ponerse un poco más agresivo, más a la defensiva, tiene dificultad para expresar sus ideas y tiende muchísimo a extraviar objetos, como ya dije, celular, llaves, cosas del día a día. También hay riesgo de que el paciente se pierda. Es la historia de que, por ejemplo, un paciente tomó un bus, se bajó en la parada equivocada y no sabía dónde estaba. Esas pequeñas cosas ya son síntomas de un Alzheimer leve. Con los años podemos pasar a un Alzheimer ya en etapa moderada. El paciente se encuentra mucho más confuso, tiene dificultad para expresarse, se olvida muchísimo las palabras, cambia las palabras, crea historias en su mente para llenar lagunas mentales, cuenta historias de cosas que no han sucedido y tienden a contar muchísimas cosas de su pasado. No se acuerda muy bien su presente, pero se acuerda mucho y muy vivo de su pasado. Pierden datos personales, no recuerdan su fecha de nacimiento, no recuerdan aniversarios de matrimonio, tienen ya necesidad de ayudarse para vestirse, para bañarse, para comer y eso poco a poco va empeorando con alucinaciones, tienden a tener alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas y van perdiendo su capacidad para cuidarse a sí mismos hasta que llegan a la etapa grave en la cual el paciente ya depende prácticamente el 100% de un cuidador para comer, ir al baño, hablar y hacer todas sus actividades. El tiempo que nosotros tenemos entre el inicio de la enfermedad ya leve hacia grave, aproximado es de 11 años. Entonces, puede haber un paciente que tenga hasta 20 años de vida con la enfermedad, pero lo más común es que sea un curso de 11 años de evolución. Ahora, el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, está un montón de nombres de aquí.
Nosotros nos basamos principalmente en los fármacos inhibidores de acetilcolinesterasa, que nos ayuda a modificar la actividad química alterada que hay en la enfermedad. El principal de ellos es el donepezil. El donepezil es un medicamento que se ha comprobado muy bueno en fase leve y fase moderada de enfermedad. Nos ayuda bastante a mejorar la queja de memoria, nos ayuda bastante a mejorar la independencia de nuestros pacientes, pero no ayuda mucho con las alteraciones de comportamiento. En Ecuador todavía no tenemos la ribastigmina y la galantamina, pero son fármacos que básicamente nos ayudan de igual manera que el donepezilo. El donepezilo se llega a tomar solamente una vez al día en dosis que van creciendo poco a poco para evitar efectos colaterales. El fármaco de elección para la fase moderada a avanzada es la memantina, es un antagonista de los receptores NMDA. La NMDA es una molécula que nos causa mayor toxicidad, mayor daño a nivel de neuronas. Entonces evita que esta molécula se una a las neuronas y que tengamos pérdida neuronal. Normalmente en pacientes de fase moderada avanzada ya estamos con ambos medicamentos, con el donepezilo y la memantina, y ambos fármacos son recomendables utilizarlos hasta el fin de vida del paciente. Porque si bien no retrasan mucho la progresión de la enfermedad y no la curan, mejoran bastante la calidad de vida. Les dan mucha independencia a los pacientes y a los cuidadores. Aparte de estos tratamientos con medicación, tenemos tratamientos, el tratamiento base que debería ser el ejercicio cardiovascular. En cuanto nosotros ya tenemos una persona con queja de pérdida de memoria, no podemos esperar a que evolucione para demencia. Tenemos que prescribir el ejercicio cardiovascular. Se habla de por lo menos 30 minutos, ya sea de corrida, bicicleta, baile o natación, por al menos 5 veces a la semana. Aparte de eso, se debe modificar la dieta, basarnos en una dieta tipo mediterránea. La dieta mediterránea no es más que una dieta basada en frutas, verduras, pescado y aceites de oliva y frutos secos. ¿Sí? Evitar al máximo las grasas saturadas, evitamos mucho los lácteos, sobre todo los lácteos enteros, y evitamos todos los procesados y los productos que tengan químicos. Es importante para el tratamiento de Alzheimer hacer el control de las enfermedades crónicas que yo ya había mencionado anteriormente: hipertensión arterial, diabetes, hipotiroidismo, y está muy comprobado que el control de presión y ansiedad nos ayuda muchísimo para hacer que la evolución de la enfermedad sea más lenta. Además de esto, necesitamos también hacer una rehabilitación neurocognitiva, de preferencia bajo la guía del neuropsicólogo. Y eso sería todo, fue un poquito de generalidades de la enfermedad de Alzheimer. No sé si las preguntas las vamos a dejar para el final o para ahora. Bueno, muchas gracias, doctora Margarita Vega. Yo creo que como siempre nos causa un impacto con la claridad con la que se expone, con la que nos brinda los conocimientos. Yo creo que dejaremos las preguntas para la parte final.